Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la sociedad rural por abrir las puertas de su casa y permitir que el IPCBA lleve adelante este evento. Agradecer a todos los disertantes que colaboran con sus presentaciones, el INTA, la Universidad de Tandil, ¿sí? La Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires y al resto de los disertantes. Como se mencionaba, bueno, la idea de este primer bloque es plantear un poco las perspectivas del mercado. A mí me toca por ahí la parte más complicada, como estuvo adelantando el presidente del IPCBA, si bien él muestra optimismo, pero no es lo mismo y hablar del mercado interno que del mercado internacional, ¿no? Pero bueno, es cierto que hay algunas señales de optimismo como para resaltar. Yo quiero empezar un poco reafirmando lo que decía Ford, es decir, el negocio de la carne en Argentina se mueve en términos de volúmenes por el mercado interno. Si ustedes analizan este gráfico, la línea azul, ¿sí? Que está aquí arriba, es la que le señala la tendencia de la faena de novillos en Argentina. ¿Sí? Hoy en día esa faena ha caído mucho. En algún momento teníamos más del 40% del perfil de faena correspondía a novillos y hoy en día tenemos menos del 20%, anda rondando ese número, ¿no es cierto? La línea roja, por el contrario, que es la que asciende, es la que les marca cómo ha ido aumentando la faena de hacienda liviana en nuestro país, que justamente es la que demanda el mercado interno. ¿Sí? Esa es un poco la consecuencia de todos estos últimos años en Argentina. Las barras verdes lo que muestran es el porcentaje de la producción que se destina a exportación. Como ven, en los últimos 3 años un salto importante. Y la línea violeta es la que marca la faena de vacas. También, si ustedes analizan la tendencia desde el 2000 hasta el 2019, ha sido bastante pareja la faena de vacas y en los últimos 3 años ha empezado a aumentar y fundamentalmente por lo que se mencionaba de la fuerza que está teniendo China como mercado, digamos, demandante de nuestras carnes. Más allá de este perfil que yo les muestro de faena, está interesante compararlo con el de otros países. Si ustedes se fijan en la tabla, fíjense, faenas de novillos. En Argentina hablábamos de un 20%, comparándolo con Estados Unidos. Estados Unidos tiene un 52% de los animales que faenan son novillos y Uruguay un 45%, o sea, más del doble que en el caso de nuestro país. Novillitos, nada en Estados Unidos, un 23% en nuestro país, mucha faena de novillitos, y Uruguay un 3%. Y si se fijan, terneros, el anteúltimo renglón, Argentina tiene una elevada faena de terneros, casi un 30%, cuando en Uruguay y en Estados Unidos no llega al 1%. Esto es para que dimensionen un poco la diferencia respecto a a otros países líderes en el mercado internacional de carne, ¿no? Esto es una perspectiva, una proyección del Rabobank de cómo va a ir evolucionando nuestra producción, partiendo de hoy en día un peso de faena de 225 kilos. El Rabobank está previendo un incremento gradual del peso de faena hasta llegar al 243 kilos allá por el 2027, ¿no? Este es un poco las perspectivas de crecimiento de uno de los principales bancos que estudia el sector agropecuario mundial, y dentro de esa perspectiva le asigna también un rol importante a la terminación con sistemas de producción de feedlot. Yo quiero rebobinar un poquito para explicar lo que está pasando este año y lo que se puede llegar a esperar a futuro. Y rebobino hasta el 2008, ¿sí? 2018, perdón. Lo que ustedes tienen ahí, no sé si lo alcanzan a ver, después vamos a colgar igual la presentación en la página web del IPCBA. Pero esta transparencia me pareció interesante para mostrar lo siguiente. Hay distintos eventos o situaciones a nivel internacional que terminan influenciando en nuestro país en el valor del dólar, ¿sí? Como por ejemplo la suba de tasas de Estados Unidos, ¿sí? o la misma guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Y hay algunas otras cuestiones que son nuestras, que tienen que ver también con el movimiento del dólar, porque impactan a nivel inflacionario y eso está en permanente interacción con el dólar. Si yo les hablo de aumento de tarifas o aumento de los combustibles, esto también incide. Redondeando el concepto, a mediados del año pasado empezó a subir bastante el valor del dólar, ¿sí? Se fue produciendo la devaluación, ahí tienen un poco la tendencia, y esto se tradujo en términos de producción de carne en un problema para todos aquellos que producen proteínas cárnicas en Argentina, ¿sí? Todo lo que es la transformación de maíz en carne empezó a ser un problema en la medida que la devaluación impactó en el valor del maíz, ¿no es cierto? Empezó a elevarse el costo de producción. Al elevarse el principal insumo del feedlot, lo que sucedió el año pasado, y sobre todo, como les digo, a partir de la segunda mitad del año, con el ritmo devaluatorio, los feedlots empezaron a tener menor interés en recepcionar o en comprar terneros y terneras. Lo que se ve acá es un dato de la Secretaría de Agroindustria de Nación, donde les muestra, si ven la línea entera, que es la que en los últimos 2 meses del año pasado demuestra un menor interés, esa caída que se ve en la última etapa, ¿sí? Ahí lo tienen, demuestra un menor interés por los feedlots de recepcionar terneros y terneras, que tiene que ver con lo que yo les mencionaba, ¿no? Ese menor interés es una de las características que se dio a fin de año. Lo que les muestro acá es la relación, justamente por este menor interés de terneros. Es interesante verlo en perspectiva con el precio del novillo. Entonces, si uno dice, bueno, la relación ternero-novillo histórica, si uno dice la relación ternero-novillo histórica de los últimos años, es más o menos, sigue este patrón, ¿sí? La línea azul, el promedio de los últimos 13 años. La línea más violeta es la del año 2017. ¿Sí? Fíjense, ese patrón que venía bastante parejo se rompe justamente a mediados, casualidad, a mediados del año pasado, y esa relación ternero-novillo empieza a decaer, ¿sí? Si bien tiene un repunte en octubre, pero empieza a decaer, ¿sí? Y cuando nos metemos en los primeros meses de este año, sigue baja. Hay una paridad prácticamente entre el precio del novillo y del ternero. Y este menor interés por terneros, ¿sí? Cuando uno lo analiza en perspectiva o en comparación con la faena de hembras, uno ve que tienen una curva totalmente asimétrica. Esto se viene dando en distintos momentos del tiempo y en este momento se manifiesta con intensidad. Si en la medida que el precio del ternero cae o pierde interés de parte del mercado, la faena de hembras, por el contrario, va en ascenso. Estamos en un momento en donde tenemos precios relativamente bajos de ternero y también precios relativamente bajos de vientres. Si no hay un interés de vientres sostenido. Entonces, cuando uno analiza la relación entre lo que es la cantidad de kilos de novillo que se necesitan para comprar un ejemplo de vientre, vaquillona preñada, uno dice, bueno, el histórico, cuando uno se va para unos cuantos años para atrás, del 2000, uno ve que ese histórico anda rondando en 450 kilos de novillo, y hoy más o menos andaremos en estos niveles, andaremos rondando unos 400 kilos de novillo. Si estamos en términos relativos por debajo del valor histórico como manifestación del poco interés por vientres, más allá de que estacionalmente esta es una época del año en donde el precio relativo de los vientres disminuye. Si uno ve cómo se fueron trasladando estos movimientos de los precios de la hacienda durante el año pasado, y les diría durante 2 o 3 años para atrás, la hacienda venía corriendo por detrás de la inflación, ¿sí? Y los precios minoristas también venían corriendo, como se plantea en ese artículo, también venían corriendo por detrás de la inflación. El año pasado, el año 2018, fue uno de los peores años en términos de poder adquisitivo de todos nosotros, de los argentinos, ¿sí? Si ustedes analizan una serie histórica, en el año 2002,
después de la salida de la convertibilidad, ¿sí? Hubo una pérdida de poder adquisitivo de casi 40 puntos y este 2018 tuvimos una pérdida de casi 20 puntos. O sea, fue a lo largo de toda esta serie el año en que más se perdió poder adquisitivo durante una evaluación de unos cuantos años. O sea, este es el contexto en el que todos nosotros nos desenvolvemos en la economía diariamente. Este es un trabajo que hizo el IPCBA, o parte de un trabajo que hace el IPCBA. El instituto tiene un panel online que releva cada 2 meses y evaluamos varias cuestiones relacionadas a hábitos de compra y consumo de carne. Le preguntamos a la gente cómo se consideraba como consumidora, ¿sí? Y aproximadamente 7 de cada 10 se definen como gasoleros o prácticos, ¿sí? Evidentemente, como mencionaba Forte, estamos con un problema de bolsillo fuerte. Un 16% se consideran familiares tradicionales, un 9% saludables o sustentables, que le dan prioridad a estas cuestiones, y un 6% innovadores o se consideran especiales. Este es un poco el perfil de los segmentos de consumidores que tenemos en nuestro país. Nosotros a fines del 2018 le preguntamos a la gente si había realizado algún cambio en sus hábitos de compra de carne vacuna, y la respuesta fue esta, un 35%, ¿sí? Un 35% dice, no, sigo comprando exactamente de la misma manera, o sea, no cambia su lugar de compra. Pero después, el resto de la gente, casi 7 de cada 10, sí ha realizado algún cambio. Por ejemplo, 2 de cada 10 se pasan desde supermercados a una carnicería más barata, 1 de cada 10 hace el camino inverso, va de una carnicería a un supermercado más barata, 2 de cada 10 se pasan de una carnicería a una carnicería más barata y 1 de cada 10 de un supermercado a un supermercado más barato. O sea, esta cuestión de la búsqueda de precios a través de un cambio de punto de venta es algo que se manifiesta con claridad. Y la otra cuestión que se manifiesta con claridad es el efecto sustitución, ¿sí? de la carne vacuna por otros productos. Nosotros preguntamos si ante un escenario de pérdida de poder adquisitivo, con un escenario de inflación o aumento generalizado de precios, había algún cambio en el consumo de carne vacuna, y en realidad 23%, o sea, 2 de cada 10 dicen no, seguimos consumiendo la misma cantidad. 46% sí reconocen bajar la cantidad, algunos manteniendo los mismos cortes y otros pasándose a cortes cárnicos más baratos. Y hay un 30% en donde de ese 30%, un 23% está haciendo algún efecto de sustitución o cambia por pollo, cerdo o alguna otra carne, y un 6% que deja de comer carne, ¿sí? Este es un poco para que dimensionemos el cambio en los hábitos de consumo de la gente en un escenario de inflación. ¿Por qué sustituye carne vacuna? Pollo y cerdo, ahí aparecen en primer lugar, si se fijan las barras de la izquierda, y después vienen verdura y pastas. Cuando uno analiza y se mete en términos de segmentos, ¿sí? Ya sea segmentos de edad, segmentos digamos, geográficos o de zonas o nivel socioeconómico, aparecen distintos matices, pero les quiero marcar fíjense, el instituto lo van a ver después, pero estamos estudiando mucho a los segmentos millennials y centennials, ¿sí? Las generaciones jóvenes, en este caso 18 a 35 años, están sustituyendo mucho carne vacuna por pollo cuando está cara en relación a las generaciones de más edad, ¿sí? Cuanto las generaciones de más edad, un 33% de las respuestas dicen sustituir carne por pollo, en el caso de los millennials, un 44% están sustituyendo carne por pollo. Distinto es cerdo, fíjense, 9% es la respuesta de los millennials, 25% las respuestas de aquel segmento de mercado que tiene una edad de más de 50 años. O sea, fíjense las diferencias que uno encuentra. Lo mismo uno puede decir en el caso de las verduras,
hay distinta sustitución por la gente de más edad respecto a los millennials. Bueno, este análisis más fino permite ir identificando este tipo de comportamientos más específicos, ¿no? Si analizamos un poco este año, más allá de los que les comenté del 2018, este año arranca con un 4% menos de producción de carne. Si se fijan, ahí está el dato. Eso serían, en términos de toneladas, unas 40.000 toneladas menos, 41.000 toneladas menos. Y encima estamos exportando, esta es la columna de exportación, estamos exportando un 35% más en el primer cuatrimestre. Esto es el resumen de los primeros 4 meses del año respecto al año anterior, lo que significa que están yendo al exterior 50.000 toneladas más de carnes, y eso implica unas 91.000 toneladas menos en el mercado interno, que se traduce en un 10,8% menos de carne en el mercado interno, ¿sí? Esto es un poco la coyuntura. Esa menor cantidad de carne que va a parar al mercado interno, cuando uno lo evalúa en términos de consumo de kilos por habitante por año, el último dato habla de 51 kilos por habitante por año como promedio del primer cuatrimestre del 2019 versus el primer cuatrimestre del 2018. Es aproximadamente una caída de un 10%, ¿sí? Entre un 10 y un 11%. Y esto es lo que quiero resaltar. Cuando uno analiza la caída generalizada de consumo de Argentina, el dato de CAME, que es una de las cámaras empresarias minoristas del país, que es el gráfico que está ahí abajo, ¿sí? Está hablando, fíjense, el último dato, que es el mes de abril, una caída de alrededor de 12, 13%. El promedio del primer cuatrimestre anda en un 12%. O sea, la caída de carne fue inclusive, de consumo de carne, fue inclusive menor que la caída del consumo generalizado de bienes y servicios de nuestra sociedad. Y dentro de esa caída de consumo hay un dato interesante para resaltar. Yo les comentaba que la hacienda liviana es la que rige los parámetros del comportamiento de compra de la gente en el mercado interno. Lo que ven en este gráfico es el diferencial de precio que ustedes pueden encontrar entre una categoría de terneros de 300 kilos y el valor promedio del novillo de Liniers. Y si lo analizamos del periodo de tiempo, la línea amarilla, entre el año 2010-2017, en promedio, a lo largo de todo ese año, anduvo alrededor de un 16%. ¿Sí? El año 2018, el año pasado, la línea roja, ese promedio ya bajó a un 12%. O sea, las categorías livianas estaban valuadas un 12% más que el promedio. Y lo que va de este año, ya estamos entre un 9 y un 10%. O sea, esto está marcando una dificultad del mercado interno de validar justamente sobreprecios de estas haciendas más livianas, ¿no? Con la implicancia que tiene lo que les comentaba hoy. En Argentina, como está puesto ahí a la izquierda, a la derecha, 6 de cada 10 animales que se faenan son animales livianos, ¿sí? Si lo comparan con Estados Unidos, solo el 30% son animales livianos, y con Uruguay solo el 16% son animales livianos. Este es un gráfico para mostrar un poco cómo el salto que se dio de la hacienda, justamente, es esa falta de hacienda liviana que viene de lo que yo comenté al principio con menor interés del feedlot, se manifiesta este año. A principio de este año, menor hacienda liviana, la hacienda pega el salto, que se da, digamos, su máxima expresión en el mes de febrero, ¿sí? Ahí está explicado en términos nominales y reales. Y bueno, esta dificultad para convalidar por parte del consumidor empieza a manifestarse nuevamente con una caída de los precios de la hacienda, ¿sí? El tema es que aún así, con esta caída de estos 2 o 3 meses anteriores, estamos perdiendo parte del valor real que se había ganado en febrero. Hay una elevada faena de hembras. Fíjense el porcentaje de hembras a faena del último dato vinculado a lo que es el cuatrimestre.
primer cuatrimestre, 49%. Esto tiene que ver, como se mencionaba, con la fuerte demanda de China y tiene que ver también con una demanda de financiamiento por parte del productor, que bueno, ante la imposibilidad de acudir financiamiento a los valores que está el costo del dinero en Argentina, echa mano lamentablemente, ¿no?, a un proceso de descapitalización por la venta de vacas, ¿no?, o vientres. Este año, así como yo les planteaba los inconvenientes del feedlot por el tema del costo del maíz, este año el feedlot empieza de manera cautelosa, pero empieza a revertir esa tendencia de fines del año pasado. El último dato de la Cámara Argentina de Feedlot señala que en el mes de mayo hay un 61% de ocupación de su capacidad instalada. Y ese 61%, para que lo pongamos en perspectiva respecto al año pasado, es un 13% menos que el año pasado, ¿sí? O sea, empieza a recuperarse un poco el feedlot, pero a un ritmo más lento, ¿no? Y empieza a recuperarse de la mano de la paridad que tiene entre el precio del gordo y el de invernada, que se manifiesta ahí, la línea verde y las barras azules más oscuras, y empieza a manifestarse también con un cambio relativo en el precio de la relación insumo-producto entre maíz y novillo. Fíjense, a fines del año pasado teníamos un valor de 130 kilos de novillos para comprar una tonelada de maíz, y el último dato está más cercano a un valor del 95, ¿no? O sea, hay un mejoramiento de esta relación insumo-producto para el caso de los feedlots. ¿Qué puede pasar a futuro? Yo acá les traje un dato del valor de promedio del disponible del precio de maíz en los últimos 4 años, es un promedio. Fíjense, entramos en una época de un tobogán descendente del precio de maíz, que seguramente a medida que aumente la cosecha o la recolección del grano, se va a ir manifestando con más fuerza, sobre todo teniendo en cuenta que esta cosecha de este año verdaderamente es muy distinta a la del año pasado, con mucha más disponibilidad de producto. Así que desde ese punto de vista, la ecuación les va a seguir cerrando un poco más a los feedlots, pero bueno, tengamos en cuenta también nuestro año electoral, que nos vivimos minuto a minuto, y que por tratarse de un insumo dolarizado habrá que seguir de cerca qué es lo que pueda llegar a pasar con el dólar, ¿no? En términos de perspectivas, yo creo que apareció un dato bueno relacionado a inflación, el último dato bueno, entre comillas, ¿no? Pero en el marco de nuestro escenario, el hecho de que la inflación haya manifestado un índice de 3,4, la última medición, puede empezar a marcar un camino de descenso que siempre va a ser gradual. Lo que está, digamos, planteado en el gráfico de barras es las perspectivas que tienen los operadores digamos, del sector privado. Estos son datos del relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central. Y están pensando para fin de año una inflación de 40%. Y están pensando para fines del 2020 una inflación del 25% y del 2021 del 19%. O sea, estamos hablando de un escenario de descenso de inflación verdaderamente muy, pero muy gradual, ¿no? Eso tengámoslo en cuenta. Esto no se va a solucionar de un día para otro. Y yo les comentaba ese dato del mes de abril de inflación del 3,4%, y en realidad esta es la curva amarilla, es la que les muestra la evolución del precio del pollo, de la carne vacuna, perdón. Esto es dato del IPCBA. Y fíjense, el último mes dio 0,8%, o sea, por debajo del nivel inflacionario. La curva que sigue es la del pechito de cerdo como corte testigo, y la última curva, esta es la del pollo. El pollo el último mes aumentó un 4,2%. ¿Sí? Y en términos anuales, el pollo aumentó un 113% y la carne vacuna un 70%. O sea, en el marco de este proceso de sustitución que yo les mostraba, es probable que de aquí en adelante se atenúe un poco si terminan consolidándose
estos precios relativos, ¿no? O sea, el pollo ejerce una opción de sustitución en la medida que tiene un diferencial de precios importante con la carne vacuna, y si no, siempre recurrimos a nuestro instinto carnívoro y volvemos a la carne vacuna. Si la inflación se atenúa, como mencionaba Forte, es posible que si hay una recuperación de poder adquisitivo, el argentino vuelva hasta, digamos, a recuperar algunos niveles de consumo de carne vacuna. Yo quiero mostrar algunas transparencias más, dejando de lado estas cuestiones que tienen que ver estrictamente con precios, ¿sí? Y con poder de bolsillo del lado de la gente y cómo eso incide en los movimientos de Hacienda, ¿no? Pero uno a nivel internacional está viendo que hay una sofisticación del consumo de carne que tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Si ustedes ven el gráfico nos dicen, bueno, ¿de qué depende el consumo? ¿Sí? Obviamente, por lo que les comentaba recién, en Argentina tiene mucho peso el tema del precio y poder adquisitivo, pero también hay cuestiones que tienen que ver con calidad organoléptica, hay cuestiones que tienen que ver con conveniencia, ¿sí? En la medida que hay menos tiempo dedicado a la cocina, la cuestión de conveniencia, de posibilidad de almacenar productos, digamos, de brindar utilidad desde ese punto de vista, tiene mucho valor por parte de los consumidores. El tema salud, lo vamos a ver también con detalle, pero es un tema que tiene cada vez más fuerza. El tema origen, ¿sí? ¿De dónde provienen los productos? Los más jóvenes, los consumidores nuevos, se preguntan de dónde es que vienen la carne que consumen, se preguntan si tienen en sus procesos de producción, se tienen precauciones con lo que es el uso de antibióticos. Esta cuestión de resistencia a antibióticos está también cobrando mucha fuerza a nivel mundial. El tema de bienestar animal, ¿sí? Después les voy a hacer un comentario. El tema de veganismo o la cultura vegetariana que también va aprendiendo y también va aprendiendo acá en Argentina, y la cuestión ambiental, ¿sí? La preocupación por el medio ambiente. Estos son un poco todo lo que sea huella hídrica o huella de carbono. Ahí la ganadería va a tener que defenderse mucho de todas las acusaciones que recaen a nivel internacional. Les quería mostrar muy brevemente, no lo vamos a desarrollar hoy en profundidad, pero el instituto está trabajando con estudios de mercado con la segmentación millennials y los centennials, ¿sí? Los más jóvenes, y un poco lo que empezamos a ver son estas cuestiones, ¿no? Por un lado, cuáles son los rasgos generacionales y cuáles son sus vínculos con los alimentos. Y encontramos en los millennials, que por ahí uno dice, estamos hablando de aquella generación que está ubicada temporalmente, más o menos digo porque no hay un consenso absoluto, pero entre 20 y 35 años, ¿sí? Para que tengan una idea de lo que estamos hablando. ¿Cómo los definiríamos o con qué rasgos? Son personas equilibradas que no son ni muy innovadores ni muy tradicionales, son individualistas, ¿sí? Muy narcisistas, son cortoplacistas, cuesta, digamos, quieren vivir el momento y les es difícil plantearse un proyecto a largo plazo, y son cosmopolitas, ¿sí? Piensen que es una de las generaciones que ha vivido con una interconexión a nivel mundial con el tema de Internet verdaderamente muy, muy amplia. Y sus vínculos con la alimentación, en realidad buscan siempre una alimentación equilibrada, siempre teniendo en cuenta la economía, porque les ha tocado atravesar por crisis económicas importantes. Les gusta gourmetizar sus comidas, ¿sí? Este es otro, disfrutan, como dice ahí, del buen comer y el cocinar, es otro elemento importante, y suelen buscar recetas, y todavía, en el caso de los millennials, utilizan como medio lo que es la televisión, ¿no? Si ven ahí algunos referentes o programas referentes como Morphy, Cocineros Argentinos. En el caso de los centennials, ¿sí? Que serían generación con menos años todavía, estamos hablando entre 15 y 20 años, esta es la generación que prácticamente creció con la cuestión de toda la discusión de derechos, nuevos derechos públicamente, o con la agenda mediática muy cargada de lo que ha sido la discusión por el aborto, por el matrimonio igualitario,
son luchadores, ¿sí? Apuntan y apuntalan lo que es la diversidad, ¿sí? El cupo trans, en fin, hay un montón de cuestiones que prácticamente han vivido en esta discusión. Son sensibles y empáticos, están atravesados, esto es muy importante, por nuevas ideologías alimentarias, ¿sí? Les preocupa todo lo que tiene que ver con la matanza de animales y el sufrimiento de los animales, ¿sí? Y son mucho más abiertos también, aún aquellos que no son ni veganos ni vegetarianos, le prestan el oído a los que sí son veganos o vegetarianos. Y después tienen mucha o reciben mucha influencia de redes sociales, como ser Instagram o YouTube, ¿sí? Esta generación, así como los millennials estaban más metidos y usaban más Facebook, esta generación más joven va por el camino de Instagram y de YouTube. Nosotros identificamos, para trabajar con estas nuevas generaciones, lo llamamos 6 territorios emocionales, ¿sí? Si nosotros quisiéramos profundizar de aquí en adelante estrategias de promoción y de comunicación con estas nuevas generaciones, deberíamos ir por estos caminos, ¿sí? Uno es el del encuentro joven, donde todo lo que tiene que ver con el consumo de hamburguesas como producto de, digamos, de amalgamar una reunión así con amigos, funciona muy bien. El famoso ritual argento o argentino del asado, eso no se pierde y hay que usarlo. Cuestiones que tienen que ver con la solución diaria, ¿no? Con esto que yo les decía, tienen, digamos, o han atravesado crisis económicas, han vivido en el marco de crisis y es necesario que la cuestión rendimiento, de cuánto rinde digamos, en el día a día la carne, tiene importancia. Y los otros 3 elementos tienen que ver con esta cultura foodie o sibarita de ser por un lado transgresores, de buscar innovaciones, de disfrutar y gratificarse con comida. Y el último, el de performance, es sobre todo para aquellos que priorizan mucho los aspectos nutricionales que hay detrás de la carne vacuna. Bueno, esto surge de un panel, es otro estudio que ha encarado el IPCBA con veganos, con centennials, y fíjense, estas son declaraciones textuales, ¿sí? Yo digo chicos, pero bueno, de consumidores, en donde manifiestan directamente, ¿no? Es decir, tienen muy, muy presente en su decisión de consumo esta cuestión de, como dice ahí, ¿no? A la izquierda, dice, me siento mejor conmigo misma, comer cosas que no hacen daño, ¿sí? Y lo mismo a la derecha cuando se habla de, bueno, qué problemas puede llegar a traer para la salud o qué es esto del sufrimiento de los animales, ¿no? Esto se viene y lo tenemos que tener en el radar. La otra cuestión que hay que tener en el radar es el tema de la hamburguesa sintética o carne de laboratorio o carne artificial. Jorge les va a comentar ahora algún dato bien fresco que se trajo de los mercados de afuera. Cuando yo les digo los centennials son transgresores y son innovadores y la preocupación por esta cuestión del sufrimiento animal, estos productos en algún momento vamos a tener que lidiar con ellos como fuertes competidores, ¿sí? Y no hay detrás de estos productos no hay actores chiquitos, porque como dice ahí, desde Bill Gates, desde Tyson, una de las principales empresas productoras de carnes a nivel internacional, desde el mismo gobierno de China, que está invirtiendo para llegar a algún producto de esta característica, yo creo que en los próximos años va a cambiar y mucho el escenario internacional en el negocio de carnes. Seguramente no va a ser la misma aceptación en los distintos mercados. Acá les puse 2 encuestas, una en el caso de Estados Unidos, 7 de cada 10 estadounidenses están dispuestos a probar estas carnes sintéticas. En el caso de Argentina, un 17%, si un trabajo que hizo el BID demuestra que 17% de los millennials estarían dispuestos a probar este producto. O sea, esto hay que tenerlo en el radar. Yo termino con una breve síntesis de lo que fue mi charla, ¿no? Pero
Tengan en cuenta que en Argentina el negocio se sigue moviendo y más allá de la importancia que está tomando la exportación, se sigue moviendo por lo que es la hacienda liviana y lo que representa para el mercado interno. Así como en algún momento vino corriendo por detrás de la inflación, en febrero de este año ajustó, recuperó parte del valor real. Y bueno, ¿con qué se encontró? Se encontró con un consumidor con los bolsillos bastante cansados, ¿sí? Y con dificultad para seguir avalando o convalidando precios. Y a pesar de eso, el dato por ahí más positivo es el que aparece en el tercer renglón, ¿no? Es decir, bueno, esperemos que se consolide de aquí en adelante este indicio de baja de inflación, ¿no? Hace mucho que estamos sufriendo lo que significa vivir en una permanente inercia inflacionaria. Esto que les mostraba al final, sacando un poco de nuestra coyuntura, yendo más a una visión más estratégica, tengamos en cuenta que los nuevos consumidores piensan, se comportan y sienten de manera distinta a las generaciones anteriores, y eso va a implicar nuevos retos y nuevas oportunidades cuando hagamos marketing y promocionemos carne vacuna, ¿sí? Y ahí está un poco la conclusión final. Hay que conocer al consumidor para poder llegar mejor con mejores estrategias. Yo les agradezco que hayan escuchado esta charla. Voy a estar todo el día por aquí, así que cualquier consulta, duda, a su disposición. Muchas gracias.